Gracias, mis amigos, por ser parte de nuestra comunidad de YouTube. Te habla el pastor Otoniel Font y vas a disfrutar de un mensaje poderoso, parte de una serie que se titula Super Fe. Este mensaje te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a entender lo que son los principios espirituales de cómo activar tu fe para poder alcanzar grandes cosas para el Señor. A través de esta serie quise explicarle a nuestra iglesia exactamente lo que yo quería como pastor, que ellos entendieran que es la fe, para que cada vez que hablemos de fe en nuestra iglesia tuviéramos los conceptos claros de lo que todo esto significa. Son principios espirituales que nos van a ayudar a madurar en el Señor, a crecer, a desarrollarnos y a activar esa fe que provocará grandes cosas. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad de YouTube, suscríbete aquí en la parte de abajo de nuestro canal, aprieta ese botoncito rojo y por supuesto también enciende las notificaciones. Esa campanita que ves ahí en la parte de tu pantalla, apriétala, oprímela para que puedas mantenerte en contacto con nosotros y cada vez que publiquemos un video, ahí lo puedas tener. Recuerda también escribir algún comentario, tus peticiones de oración. Queremos saber de ti, mantenernos en contacto contigo todos los días. Así que por favor hazlo ahora. Disfruta de este poderoso mensaje, parte de una serie titulada Super Fe. Cuenta la historia que había un niño de 8 años que su hermanita más pequeña estaba teniendo un problema de salud, un problema médico, y tenían que hacerle una transfusión de sangre a su hermana más pequeña. Y cuando le preguntan al niño y le hablan y le dicen que si podían hacer una prueba con la sangre del niño, a ver si era la misma sangre que la de su hermanita, le hicieron la prueba y resulta que la sangre del niñito era igual que la de su hermanita menor. Así que le explicaron al niño de 8 años si le podían extraer una pinta de sangre a él para que su hermanita pudiera vivir y tener la oportunidad para vivir. El niño, ¿verdad? Quizás no le explicaron todo cómo iba a pasar, pero el niño en su quizás sencillez le pidió que él quería pensarlo hasta el otro día. Así que durante toda la noche meditó este niño de 8 años. Llegó el día al otro día, dijo que sí, y fueron, lo llevaron al doctor, lo llevaron al hospital, lo sientan en la máquina donde le van a hacer la transfusión de sangre a su hermanita, y luego de 5 minutos cuando llega el doctor para ver al niño que está donando la sangre, el niño detiene al doctor y le pregunta: doctor, avíseme cuándo empiezo a morir. De alguna manera u otra, cuando ese niño razonó que tenía que dar sangre, esa noche pensaba que era que tenía que dar toda su vida, no entendía lo que era una pinta de sangre nada más. Así que pidió esa noche para meditar, y toda la noche lo que había meditado era si estaba dispuesto o no a dar su vida por su hermana. Y la verdad es que esa es la reacción quizás de un niño que no entiende lo que es ese proceso, pero en esa decisión de ese niño y en esa manera de pensar hay mucho que nosotros podemos aprender. ¿Cuánto realmente estamos dispuestos a hacer por otros? ¿A qué grado llega nuestra generosidad? ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros estar dispuestos a hacer algo que en un momento dado pueda hacernos pensar que nos va a costar la vida el hacerlo? Y si llega a ese punto, estamos dispuestos a llegar a ese momento. Este niño tomó toda una noche para pensarlo, pero por su hermanita estaba dispuesta a hacerlo. Lo que quiero que hoy entendamos por los próximos minutos es muy simple y muy poderoso al mismo tiempo. Es que fe es dar más allá de nuestras fuerzas. Fe es dar más allá de nuestras fuerzas. Los domingos en la mañana estamos hablando del tema super fe. Hemos estado viendo este concepto y hemos explicado una y otra vez que la palabra super fe no aparece en la Biblia en ningún lugar. Simplemente fue una frase que comenzaron a utilizar para estigmatizar nuestra iglesia, para criticarnos, para que la gente no se juntara con nosotros diciendo esos son los de super fe, criticando y condenando nuestro estilo de pensar y de ver la vida. Todavía al día de hoy ese estigma continúa con muchas personas. Pero la realidad es que nosotros estamos adueñándonos de algo que el mundo trató de usar para juzgarnos, para dejarle saber al mundo que no estamos ofendidos, sino que estamos orgullosos de que sabemos cuáles han sido las cosas
que a través de los tiempos nos han traído a donde estamos. Si alguien hoy nos pregunta que si tú eres de la superfe, todos los que estamos aquí debemos contestar con orgullo: sí, yo soy de la superfe. Es por fe que hemos logrado hacer todo lo que hemos logrado hacer a través de la vida. Y después de dar un fundamento a esta serie, hemos comenzado a ver ciertas definiciones que todos nosotros debemos recordar para que como iglesia sepamos que cuando hablamos de fe estamos hablando el mismo idioma. Vimos primero que fe es caminar sin ver. Fe es caminar sin ver. Fe no es caminar por vista, es caminar sin ver, aunque por fe vemos. En Fuente de Agua Viva pensamos en fe, pensamos en caminar sin ver. Número 2, observamos que fe es obedecer sin entender. Aunque no entiendo, obedezco. Número 3, observamos la semana pasada que fe es persistir sin sentirlo. Perseverar aunque no sienta seguir. Hoy quiero que veamos el aspecto que te acabo de mencionar. Fe es dar más allá de tus fuerzas. Y hoy quiero que analicemos un poco el concepto de generosidad, pero que elevemos ese concepto a la manera en que un creyente debe vivir su vida. Porque en los tiempos que vivimos tratamos de ser bien sensitivos. Y cuando hablamos de dar en la iglesia y hablamos de dar las finanzas y de ofrendar y de sembrar y de nuestra dádiva, parece ofensivo para muchas personas. Es algo que es problemático para algunos. Y por eso quizás en algún momento dado la iglesia ha comenzado a hablar de generosidad. Pero la iglesia es más que generosa. El concepto de generosidad es un concepto muy liviano, muy sencillo. Porque generosidad es algo que hasta el ateo tiene que hacer. El que no cree tiene que ser generoso. Los valores sociales son valores que no tienen que ver con la cristiandad o con tu fe. La realidad es que la generosidad es algo que todos nosotros debemos aprender en nuestra vida. Y debemos aprender a ser generosos porque nadie nace siendo generoso. Nadie nace siendo generoso. De las primeras palabras que todo niño dice es mío. Y si queremos que tengamos una sociedad totalmente culta, una sociedad racional, una sociedad donde podamos convivir, no importa tu religión, no importa tu fe, todos nosotros debemos aprender el valor de la generosidad. Ahora, una cosa es el valor de la generosidad, una cosa es ser generoso en todo el sentido de la palabra y otra cosa es la dádiva que damos por fe. Ahí es donde mucha gente se molesta con la iglesia, porque la conexión de la dádiva con fe es la que mucha gente critica. Mucha gente critica porque se nos ha enseñado erróneamente que tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Lo grande de todo esto, que lo que complica el asunto es algo que nos parece absurdo, porque la pregunta es, ¿por qué Dios me tiene que pedir algo? ¿Por qué tengo que darle a Dios, que es dueño de todas las cosas? ¿Por qué tengo que darle algo a alguien o a la iglesia o a alguna persona y dárselo a esa persona como si se lo estuviera dando a Dios si Dios no necesita absolutamente nada? Entonces comienza la batalla en nuestra mente donde lamentablemente muchas veces nuestro razonamiento nos vence. Peor aún, a través de la vida, todas las experiencias que tenemos cuando hemos dado, en algún momento dado, si no estamos claros de lo que hacemos, podemos perder la fe en el dar, porque la realidad es que hay gente que mata el dador que hay dentro de nosotros. Hay gente que cuando tú los ves con sus actitudes, cuando tú los ves con su mal agradecimiento, cuando tú los ves con su mala forma de vivir, cuando tú los ves que toman algo que tú le das y lo desperdician y lo botan y simplemente lo utilizan de mala manera. Eventualmente poco a poco llega el momento donde uno quiere seguir dando, pero llega un punto donde uno dice, espérate, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso, no puedo seguir. Porque hay gente que con sus actitudes matan el dador que hay dentro de todos nosotros. O tratan de matarlo. Por eso el apóstol Pablo decía en el libro de Gálatas, claramente él decía, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar.
Pero yo quiero que tú entiendas que este principio hoy que quiero mostrarte por unos minutos es más grande que simplemente ser generoso. Generoso debe ser todo el mundo. Generoso debe ser el musulmán. Generoso debe ser el ateo. Generoso debe ser el judío. Generoso debe ser el cristiano. Generoso debe ser toda la sociedad. Todo el mundo debería ser generoso. Debemos aprender a salirnos de nosotros mismos por un momento y ser generosos con nuestro tiempo, ser generosos con nuestra familia, ser generosos con nuestros amigos. Pero hay un punto donde yo tengo que llevar esa generosidad a lo que la palabra de Dios nos muestra y que podamos ver cómo cuando se conecta la fe con la generosidad, todo cambia. Desde ahora te aclaro que esto no se trata de salvación. Generosidad ni dádiva tiene que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con caminar con la bendición de Dios en nuestra vida día tras día. La razón por la cual la gente se molesta cuando ligamos el proceso de la generosidad con la dádiva no es un ataque a nosotros. La realidad es que cuando nosotros vemos el ataque que hay en contra de cuando se pide una ofrenda, cuando se llama a una ofrenda, es bien sencillo. La gente no quiere que yo te ligue la dádiva con la fe, sin darte cuenta que lo absurdo es en la vida que tienes que darle algo a Dios. Pero lo absurdo es si piensas que lo que tú le das a Dios es lo tangible, sin darte cuenta que cuando das lo tangible, si no le añades fe, no estás dándole absolutamente nada a Dios, porque Dios no recibe lo tangible, pero sí recibe la fe con la que lo das. Y si yo le quito el elemento de dar sin esperar, le quité a mi dádiva lo único que a Dios le agrada, que es la fe con la que lo doy, que es la actitud con la que lo doy. Por supuesto, no puedo vivir pensando que con la actitud voy a vivir únicamente. Tiene que haber la acción y tiene que haber la actitud correcta. Y la actitud del cristiano cuando se presenta a dar, cuando se presenta en ese momento de fe, lo hace con una expectativa de que de parte de Dios recibirá algo. Y ahí es donde tenemos que ir. Porque la realidad es que nosotros tenemos que llegar a un momento donde nos atrevamos a dar más allá de nuestras propias fuerzas, donde nos atrevamos a seguir haciendo la obra que tenemos que hacer, donde tus hijos nunca agoten el dador que hay dentro de ti, donde Puerto Rico y la mala actitud del mundo nunca agote el dador que hay en tu vida. Que no importa lo mal que se vea, no importa lo mal que veamos nuestra sociedad, no importa los errores, los problemas, las dificultades en las que entramos, no importa cuántas veces nos han robado, no importa cuántas veces te quitan, no importa cuántos malos agradecidos tú has tenido en tu vida, que nadie nunca mate el dador que hay dentro de ti, sino que tú entiendas que la dádiva del hombre le abre puertas que otra cosa no le puede abrir. Y que es mejor tener un corazón dadivoso, un corazón generoso y un corazón que le crea a Dios, que vivir como un niño inmaduro reclamando todo es mío, todo es mío, todo es para mí. Y tenemos que llegar a ese punto donde vamos a vivir, donde vamos a dar más allá de nuestras fuerzas. De forma práctica, por unos minutos, quiero darte algunos principios que vamos a ver en la Biblia una y otra vez con relación a dar, con relación a este tipo de dar, para entonces llevarte por unos momentos a 3 momentos cruciales que nos deben llevar a nosotros a tener esta dádiva extrema o esta dádiva con fe. Me vas a entender un poquito más adelante. Pero cuando hablamos en la Biblia hay 3 términos que tú debes mirar de forma básica y por lo menos tener el conocimiento. Cuando hablamos nosotros en el mundo cristiano, hablamos primero del diezmar, de los diezmos. Número 2, hablamos de nuestras ofrendas. Y número 3, hablamos de lo que se puede llamar extrema adoración o ofrendas especiales, ofrendas de sacrificio. Son 3 términos que vamos a ver de forma general en el día de hoy por unos momentos nada más. Y digo de forma general porque a través de la Biblia estos términos se evolucionaron. Hay unas ofrendas que se llaman la ofrenda de las primicias. Hay ofrenda, la ofrenda de paz, hay un sinnúmero de ofrendas, pero detrás de todo está el mismo principio. Hoy no nos vamos a enfocar en todos esos términos,
Yo por un momento quiero llamar tu atención porque no puedo irte a la otra parte sin realmente concientizar por un momento que el diezmo es la 10ª parte de todo lo que nosotros recibimos, de todo el incremento y todo el aumento en nuestras vidas. Cuando miramos el Antiguo Testamento y vemos el desarrollo de la fe cristiana, observamos que una persona como Abraham tuvo esa reacción de diezmar delante de Melquisedec, como te voy a mencionar en un momento, y vamos a leer un verso en particular, y sale ese momento de dar esa 10ª parte. Nosotros como creyentes lo hacemos en obediencia, lo hacemos en fe. Hay promesas para aquellos que diezmamos, hay promesas para aquellos que cumplimos con este principio. Y lo hacemos por revelación, no por obligación en nuestras vidas. Y entendemos que es lo mínimo que nosotros podemos hacer. La realidad es que sabemos que como creyentes no podemos ser generosos, no podemos dar ofrendas si primero no hemos diezmado. La primera parte de nuestra vida y de nuestro incremento, de nuestro ingreso, es esa porción. Y algún día quizás podemos enseñarlo un poco más profundo. Pero quiero que entiendas hoy por lo menos esa parte principal y sencilla que es la primera 10ª parte de todo lo que recibimos. Ya cuando cumplimos con eso, comienza entonces el aspecto de nuestra ofrenda. Comienza el aspecto de nosotros poder ofrendar libremente, no tan solo en la casa de Dios, sino también de poder ayudar a otro, de poder ofrendar a otra persona, de poder tener en exceso para poder entonces bendecir a aquellos que están a mi alrededor, para yo poder venir a la casa de Dios y presentar mis ofrendas semanalmente y darle a Dios con gozo y con alegría. Es bien interesante que cuando una persona comienza a diezmar correctamente, el efecto eventualmente es que podrá dar ofrendas. Ese es el orden correcto, porque diezmo, entonces eventualmente mis finanzas se van a arreglar, se van a ordenar con sabiduría, con el favor de Dios en mi vida, y entonces podré comenzar a ofrendar con liberalidad. Nosotros tenemos que dar en 3 niveles. Yo tengo que dar hacia abajo, tengo que dar hacia el lado y tengo que dar hacia arriba. La gente siempre le gusta dar hacia abajo. Cuando digo hacia abajo, es gente que está en una condición peor que tú. Y la gente le gusta dar hacia abajo porque se siente bien darle a alguien que necesita. Pero en la vida tú no puedes vivir únicamente dándole al que está debajo de ti. Porque las relaciones se forman cuando yo doy al que está al mismo nivel mío. Pero la bendición de Dios se multiplica cuando doy, cuando hay alguien que está arriba de mí. Esos son principios bíblicos. Doy abajo, doy al lado y doy arriba. Me explico. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, el verso 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Cuando la promesa bíblica es, cuando le doy a alguien necesitado, a Dios le estoy prestando. Dios no multiplica lo que le das al pobre. A Dios le estás prestando. Le prestaste y Dios te lo va a devolver. Pero no hay multiplicación por dar al pobre. Tenemos que dar al pobre. Tenemos que dar al necesitado. Tenemos que dar al que necesita. Pero que sepamos que cuando yo doy al que necesita, en ese momento le estoy prestando a Dios. Y Dios se compromete en devolvérmelo a mí. Como te dije, mucha gente le gusta dar únicamente al pobre porque nos hace sentir bien el dar al que está necesitado. Nos hace sentir bien porque por un momento dado nos pone en la posición de que no estamos tan mal. En un momento dado nosotros decimos, fíjate, yo no estoy tan mal, hay gente que está peor. Pero eso es una mala mentalidad. Porque si tú simplemente vas a medir tu vida porque hay otros peor que tú, nunca aspirarás a las cosas más grandes que Dios tiene para ti. ¿Tenemos que dar al pobre? Sí. ¿Tenemos que dar al necesitado? Sí. Pero quiero que entiendas la matemática. A Dios le estás prestando. A Dios le estás dando y Dios te lo va a devolver. Pero en tu vida tienes que saber cuál es la respuesta y la razón por la que lo haces. No puedes poner fe de multiplicación en esa semilla. Esa ofrenda que das, decimos, Señor, gracias porque estoy invirtiendo, tú me lo vas a pagar. Número 2, tú tienes que dar alrededor tuyo a aquellos que están a tu propio nivel. Y te vas a dar cuenta que en la vida hay gente que está a tu nivel
económico, financiero, social, mental. Son tus amigos. No es que están exactamente igual, pero te sientes cómodos con ellos. Y en la vida hay que hacer una inversión en esas personas. Tú no puedes tener amigos si no hay dádiva. No puede existir amigos si no hay dádiva. Me preguntaba a los caballeros en una sección de preguntas y respuestas, porque hablábamos acerca de lo importante de ser amigos, y me preguntaban, pastor, ¿cuál es la clave para tener amigos? Y me lo explicaron, me lo preguntaron en otro contexto, pero dentro de la respuesta le dije a esta persona, quiero que sepa que la clave para tener amigos es igual como tener una novia. Tienes que salir, tienes que invertir tiempo, tienes que invertir dinero. Todo caballero que quiera tener amigos tiene que invitar a almorzar, tiene que recordarse el cumpleaños, no hay otra manera. Porque hay que invertir. Hay que invertir. Y hermano, mientras más tú tengas para dar a los que están a tu alrededor, no es que van a vivir de ti, porque entonces ahora se complica el asunto. Pero qué malo es tratar de caminar con alguien, con uno que nunca da absolutamente nada. Nunca paga, nunca invita, nunca nada. Son de los que cuando llega el ticket a la mesa tienen que ir al baño rápidamente. Son de los que siempre en ese momento el PIN no le funciona de la bendita tarjeta. Entonces usted dice, pastor, pero usted compra las amistades. No, en las amistades se invierte. En tu esposa se invierte. En tus hijos se invierte. Se da por dádiva. Dice la palabra del Señor, la dádiva, Proverbios 18:16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Te vas a dar cuenta que cuando tú estás con personas generosas, qué maravilloso es estar con gente a tu alrededor que pagan, que ayudan, que sirven, que siempre tienen un detalle, que estás ahí y que está esa inversión mutua de tiempo, de amor, de respeto, donde sacamos el momento y todos necesitamos. Y lo más que vamos a alcanzar cuando nosotros damos a los que están a nuestro alrededor es tener buenos amigos y buenas relaciones. Hay varias cosas que fastidian un matrimonio y una de ellas es la macetería. ¿No es sencillo como eso? Hay que dar, hay que regalar. No se puede esperar al aniversario, no se puede esperar a cumpleaños. Hay que llevar regalos, hay que invertir. Y no tienen que ser regalos caros. Esta semana fuimos a almorzar con los miembros de la junta de la iglesia y cuando llegó allí la pastora Marta, ella siempre tiene un detallito para las otras pastoras y les trajo un detallito a las otras pastoras, incluyendo a mi esposa, y le trajo un detallito de una, no sé cómo explicarlo, pero es una pequeña artesanía sumamente bonita, una cosa muy simple pero muy bonita, que demuestra que pensó, porque la artesanía representa toda nuestra familia. ¿Tiene que hacer eso ella para la reunión que no? Pero es que es inteligente, sabe que un detalle como ese le dice a la otra persona, toda esta semana estuve pensando en ti, porque no es tan solo el regalo, es la clase de regalo que me hace saber que pensaste en mí toda la semana. No es que me dijiste que pensaste en mí, no te llamé 10 veces para que supieras que estaba pensando en ti. Con este regalo que te traigo te estoy diciendo, estaba pensando en ti y te conozco también que este regalo se acomoda a quien tú eres. Y si usted quiere tener buenas relaciones en la vida, tiene que volverse una persona generosa. Así que doy hacia abajo y presto a Dios. Me siento bien, ayudo, sirvo, doy al lado para tener relaciones, pero tengo que dar hacia arriba. Tengo que encontrar a alguien que sea un líder, tengo que encontrar una institución, tengo que encontrar un lugar, tengo que encontrar una persona a la que yo pueda bendecir, una persona que no necesite lo que yo tengo para dar. Pero lo doy en fe que si soy capaz de honrar a alguien que reconozco que es mayor, Dios mirará eso con honor delante de sus ojos. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 7, el verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo,
a quien asimismo Abraham dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está describiendo a Melquisedec. Y mira el verso 4: considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Cuando Abraham, que acaba de ganar con 318, oye, ¿se acuerdan todavía? Que acaban de ganar con ese grupo y vencieron todos estos reyes, y sale rico, sale próspero. ¿Usted se imagina el orgullo de ese hombre que fue con ese grupo de hombres y ganó esta batalla, y se encuentra en el camino y ve a alguien que dice: yo pensaba que era grande, ahora hay alguien más grande que yo? ¿Cómo lo reconozco? Saco de lo que gané y digo: aquí vengo, lo presento, porque hay alguien más grande. Y todo lo hizo por una bendición, porque todo lo que necesitas de aquel que es más grande es que te bendiga, que te dé una palabra que desate en tu vida una nueva dimensión. Y oye bien, multiplicación en mi dádiva solo se recibe cuando doy en un lugar, en una persona que es más grande. En mis relaciones se multiplican los amigos cuando soy dadivoso. Hay varias cosas que hacen que la gente quiera estar contigo, hermano. Número uno, tu humor. Entre muchas cosas, no doy el orden, ¿verdad? Tu humor, tu actitud ante la vida. Y una de las otras, generosidad. Nadie quiere estar con alguien negativo. Nadie quiere estar con alguien amargado. ¿Amargado yo? ¿Verdad? Y tener a alguien generoso, alguien dadivoso, alguien alegre al lado de uno, las cosas cambian. Pero cuando yo consigo un lugar donde digo: ¿sabes qué? Aquí está mi pastor, aquí está aquí, Señor, yo vengo, reconozco que hay alguien más grande que yo. La realidad es que mucha gente nunca pueden ver esto así, porque óyelo bien, la dádiva cuando doy a alguien más grande parece absurda. Primeramente, no lo necesitan en nuestra mente. Cuando tú vienes aquí a la casa del Señor, tú no me lo das a mí, tú se lo estás dando a Dios aquí a través de la iglesia. Pero ¿qué le molesta a algunas personas? Que el pastor prospere, que el pastor progrese. Entonces dicen: ¿por qué razón? Primero, que no prospero y progreso por tus diezmos y tus ofrendas. Muchos aquí no han diezmado un ofrendado y yo sigo para adelante. Yo prospero por los míos, porque yo diezmo y ofrendo, Dios se encarga de bendecirme. Pero se vuelve algo de orgullo el decir: no. Porque el mero hecho de saber que hay alguien mejor que yo en mi mente, al que voy a honrar, es algo que se necesita romper en el corazón y en la mente de una persona. Pero es ahí donde se abren puertas sobre tu vida. Es esa semilla que Dios multiplica, es esa semilla que Dios ve, es esa semilla que Dios, y cuando tú comienzas a andar bajo esa cobertura, bajo ese lugar, créeme cuando te digo que es de las claves más importantes que cualquier persona pueda aprender en su vida. Ahora, yo quiero llevarte hoy a algo todavía más profundo. Eso es hoy finanzas de la iglesia 101, que hacía tiempo que no las dábamos. 101, pero yo quiero que veamos la actitud de fe. La actitud de fe en el momento de mi dádiva. ¿Qué es lo que produce? Ahí donde yo te quiero llevar ahora. ¿Qué es lo que produce fe para que no sea yo generoso, sino que venga y me presente delante de Dios con esa ofrenda especial, con una ofrenda de sacrificio? ¿Qué produce fe en mi vida para llevarme a mí a romper con todos aquellos esquemas en mi mente y que yo pueda entrar y recibir lo que Dios tiene para mí? Yo quiero mencionarte dos historias y terminar con una tercera para orar. Lo primero, que en un momento dado, cuando vemos en la Biblia, vamos a ver a través de la palabra del Señor, vamos a ver casos de momentos donde hay ofrendas que se conocen como ofrendas de sacrificio, ofrendas de grande poder. Hay muchas que podemos hablar en el Antiguo Testamento y por supuesto la más grande de todas, la de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento.
Pero cuando nosotros miramos, hay 3 ofrendas que yo quiero llamar tu atención y que aprendamos de ellas unos principios. Número 1, la famosa ofrenda de aquella mujer pobre que vemos en el Nuevo Testamento, donde la Biblia dice que Jesús se sentó a mirar lo que la gente daba en la ofrenda. Y dice la palabra del Señor que de repente llegó esta viudita, esta dama anciana, llegó allí y tiró 2 pequeñas monedas. Las 2 pequeñas dracmas de esta viuda captaron la atención de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer allí lo dio todo, lo entregó todo, dio más allá de sus fuerzas, entregó todo lo que tenía. El Señor Jesús llamó a sus discípulos y le preguntó: ¿quién aquí ha dado más? ¿Quién aquí ha entregado más? Los discípulos dijeron: aquí hay maestro, hay tanta gente que ha dado tanto. ¿Cómo podemos saber quién dio tanto? ¿Quién dio más? Él les dijo: de cierto te digo que esa viuda, esa mujer que entró aquí, dio más que todo el mundo, porque ella dio de su necesidad. Hay un momento donde nuestra necesidad se nos impulsa a dar lo que tenemos para creerle a Dios por algo más grande. Es cuando tú estás en la última parte de tu tanque de fe emocional. ¿Cuántos de los que están aquí han estado así con un hijo, con tu esposa, con tu esposo? El tanque emocional se ha acabado, está a punto, estás corriendo con la peste, como decimos, ¿verdad? Del tanque. Pero de momento hay algo que te dice: ese es mi hijo, ese es mi esposo, esa es mi esposa, tengo que hacer algo más. Es el momento de la necesidad, es el momento donde te dice: tengo que moverme. Óigalo bien en el día de hoy. Hay momentos donde nuestra necesidad nos lleva a tener un arranque de fe que nos impulsa a experimentar el poder de llamar la atención a nuestro Señor. Cuando miramos la palabra del Señor, vemos una viuda en el Antiguo Testamento que cuando el profeta llegó, ella tenía tan solo un poco de harina, un poco de aceite para comer, preparar una torta y prepararse y comer aquella torta y luego morir. El profeta le dijo: dame esa torta a mí primero. Y de su necesidad ella se atrevió a dar aquella pequeña torta, y la harina no escaseó, el aceite no escaseó por 3 años y medio, y de allí se alimentó durante todo aquel tiempo. Oye bien, tu necesidad es un buen momento para ejercitar tu fe. Tu necesidad es un buen momento para decir: voy a correr la milla extra, voy a hacer un poco más, voy a hacer un poco más de esfuerzo. Tu generosidad en todo el sentido de la palabra, con esa fe que tu necesidad produce. Y tú dirás: pastor, pero ¿cómo mi necesidad produce fe? Bien sencillo, porque cuando tu necesidad produce fe, lo que cambia es el miedo en fe. La torta no será la última torta. No me voy a morir aquí, no me voy a quedar en este lugar, me voy a levantar. Algo Dios va a hacer, algo grande Dios va a hacer en mi vida. Yo no sé si hay alguien aquí que algún día pueda dar testimonio así de eso, pero por lo menos yo lo he vivido una y otra vez. Y cuando uno va a ese nivel en la vida, que es producto, vuelvo y repito, de la necesidad, porque si algo trae la necesidad es miedo. Pero de repente me doy cuenta, no sé qué es lo que pasa, porque hay gente que la necesidad los tira a pedir. Hay gente que la necesidad los tira a mendigar. Hay gente que la necesidad los tira a robar. Al creyente la necesidad lo debe lanzar a creer. Y sabe que no puede esperar nada si primero no lo entrega todo. El problema no me lleva a mí a retroceder. En la Biblia hay otra ofrenda extravagante, sobrenatural, espectacular, que es la ofrenda de Salomón. Yo quiero presentarte estos 2 extremos por un momento. La ofrenda de un hombre rico, de un joven rey. Esta ofrenda tan poderosa, tan grande. Dice la Biblia que cuando él iba a entrar como rey, dice la palabra del Señor, que presentó 1000 toros delante de Dios. 1000 toros. No vayas con 2 dracmas cuando puedes dar 1000 toros. Dice la Biblia que él presentó 1000 toros, 1000 bueyes. Y podemos sacar el cálculo de cuánto es esa ofrenda, etcétera. Nada más piensen: 1000 bueyes, matando 1000 bueyes. No vacas, bueyes. Porque representaba fuerza,
Los que siembran la semilla en la vaca. 1000 bueyes. Y a lo último de esa ofrenda había un propósito. Señor, dame sabiduría. La gente próspera no da porque necesite más dinero. La gente próspera sabe que es sabio dar. Y que en la dádiva hay sabiduría. Y que cuando yo vengo y me presento delante de Dios, mi expectativa no es meramente una multiplicación en un momento dado, aunque Dios lo puede hacer. Me presento con el mejor sacrificio, porque estoy en una encrucijada por los próximos años, que si no sé cómo tengo que operar y si Dios no va conmigo, estoy seguro que no sirve de nada el camino en el que voy. Así que vemos una mujer necesitada y vemos a un hombre rico, próspero, millonario, que dice: vengo delante del Señor y voy a dar lo mejor que tengo. Pero quiero llevarte otra historia en el día de hoy, porque vuelvo y repito, la necesidad produjo fe en aquella mujer. Al mismo tiempo, la necesidad espiritual, emocional, mental que tiene una persona, como era Salomón. Aquí me sacan el cálculo así por encimita de cuánto es que valen. Aquí tenemos un experto en eso. 1000 bueyes a $1,500 cada uno son $1,5 millones. $1,5 millones aquella ofrenda. Imagínense. Aquí tenemos un ganadero aquí de los mejores de Puerto Rico. $1,5 millones. Y solo para pedir ¿qué? Señor, dame sabiduría. ¿Y tú te quejas de pagar el préstamo estudiantil? Y te quejas de comprar un libro, un curso. Qué caro está el curso, qué caro está el libro. Pero Salomón sabía que de nada servía que tuviera todo aquello si Dios no iba con él, no lo acompañaba y no le daba sabiduría. Lo menos que tú recibes, especialmente en esta iglesia cuando vienes aquí, es sabiduría. Sabiduría que te ayuda a caminar en la semana. Sabiduría que te ayuda a tomar decisiones. Sabiduría. Y vengo, Señor, dime qué tengo que hacer. Pero hay una mujer, y esta historia es bien interesante, porque hay varias versiones y teológicamente pudiéramos tratar de estudiar muchos ángulos. Pero mira lo que dice Juan capítulo 12, el verso 1. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió a los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Judas no dijo esto simplemente porque quisiera darle tanto a los pobres. Oiga bien, cada vez que alguien critique a los que dan y a los que tienen, en vez de juzgar a los que dan y a los que tienen, juzga al que criticó. Porque la mayoría de las críticas, detrás de todo eso, las intenciones no son las correctas. Lo grande es que ¿cómo sabemos que Judas estaba mal? ¿Cómo terminó? ¿Ahorcado? ¿Cómo sabemos que esta pregunta realmente no es una pregunta piadosa? Porque él vendió al maestro por 30 monedas de plata. Terminó ahorcado. Y te vas a dar cuenta que todo aquel que tiene esa actitud como Judas, te vas a dar cuenta cómo terminan siempre en su vida. Terminan peor que como comenzaron. Y la persona que cuestiona la dádiva de otro y al que recibe la dádiva de otro, nunca debes cuestionar. Óyelo bien, no cuestiones al que están criticando, cuestiona el motivo del que está criticando. Cuestiona el motivo de aquel que está haciendo la crítica. Cuestiona el motivo de aquel que está juzgando con supuestamente un aspecto de piedad.
¿Qué mucho se debe hacer? ¿Qué mucho se puede hacer? ¿Qué mucho se podría hacer? ¿Qué mucho se podría alcanzar si hiciéramos esto otro? Y mira lo que pasó en el verso 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y le dice el verso 8: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Palabras de Jesús. A los pobres siempre los vas a tener. Y tiempo para darle a alguien que necesita, siempre vas a tener. Siempre va a haber necesidad. Para darle a alguien que tú necesitas, vas a tener oportunidad. Pero para darme a mí, el autor de la vida, para darme a mí, dice el Señor, no siempre me vas a tener. No siempre habrá esta oportunidad. No siempre habrá este momento. No siempre habrá esta oportunidad en nuestras vidas. Óyelo bien en el día de hoy. La dádiva de fe aprovecha oportunidades que no se vuelven a repetir. Son momentos que no se vuelven a repetir. Son momentos que demandan de mí algo que no va a volver a pasar. Yo seguiré dando mis diezmos, seguiré dando mis ofrendas y demás, pero hay un momento donde no vuelve a pasar, no vuelve a pasar, no vuelve a ocurrir, no vuelve a suceder, no vuelve, ese momento no vuelve a pasar. Yo he dado ofrendas en ciertos momentos en mi vida que han sido momentos especiales, que son momentos donde tú dices, no vuelve a pasar un momento como este, y si yo no participo de ese momento, pierdo el momento, y este momento nunca más va a volver. Ahora, en estos días, mientras meditaba y oía algunas de estas palabras de un pastor que las escribió, por lo menos leí su mensaje, y de aquí es que estoy tomando estas notas, el pastor Jentezen Franklin, llamó mi atención en estos versos, y por eso que lo estoy predicando hoy, porque son cosas que uno ha leído en la Biblia y no le presta atención hasta que llegue un momento como este. Y en la Biblia hay dos momentos que se registran que mujeres ungieron los pies del maestro. Hay gente que piensa que es el mismo, etcétera. Hay muchas cosas que la gente piensa, pero en esta historia en particular hay un detalle que yo nunca había visto. Porque te estoy hablando de la fe de dar algo y que provocó esa fe. En la viuda aquella provocó la fe la necesidad. En la vida de Salomón necesitaba dirección para su vida, y ahora dio por encima de su fuerza. Pero nunca había visto esta escritura sin leer detenidamente el verso 1 y el verso 2. Donde dice la Biblia en el verso 1 y el verso 2 de Juan 12, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Ahora yo puedo especular por qué esta mujer dio esa ofrenda. Ese aceite se usaba para cuando tú tenías a alguien muerto, con eso guardaba su cuerpo, lo ungía pero ya su hermano no estaba muerto, no había necesidad de aquello que se había guardado, aquello que se iba a usar, aquello que se iba a usar para ungir el cuerpo, para que permaneciera lo mejor posible, cuidado en un momento dado. Probablemente Lázaro apestaba 4 días porque habían guardado aquel pote de alabastro. Y lo que quiero es que tú entiendas, imagínate la escena. Mira lo que nos dice ahí una vez más, Juan capítulo 12, el verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Yo solo puedo imaginar María y Marta en aquel lugar, y María está sentada allá a los pies de Cristo, y yo solo puedo imaginar ella por un momento volver 6 días atrás, volver varios días atrás y pensar: mi hermano estaba muerto y míralo aquí sentado, míralo aquí sentado. Mi hermano, yo me imagino a María pensar por un momento: ¿qué sería de mí si mi hermano estuviera muerto hoy? ¿Qué hubiera sido de nosotros si mi hermano no estuviera aquí? Probablemente era el proveedor en ese momento. ¿Qué
¿Dónde estaríamos nosotros? Y de momento se sentó María a mirar aquel cuadro. Jesús y su hermano resucitado. Jesús y su hermano resucitado. Y aquel agradecimiento le produjo fe para dar lo que había guardado durante todo un año, sabiendo que no lo iba a necesitar de inmediato. Sabiendo que la resurrección había llegado a su vida, sabiendo que la resurrección la resurrección había llegado a su hogar, que su hermano había resucitado, se había levantado. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste y contemplaste todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y miraste a tu alrededor y dijiste: Señor, todo lo que tú me has dado, Señor, todo lo que tú has hecho por mí? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a tu casa, llegaste a tu hogar o llegaste a tu trabajo y te sentaste por un momento y dijiste: Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por mí? Te pregunto en el día de hoy, o simplemente solo tu necesidad es lo más que apremia en tu vida. La fe más grande para dar por encima de nuestra fuerza es cuando yo me siento a contemplar y me doy cuenta que si Jesús no hubiera llegado a mi vida a tiempo, yo no sé dónde estaría en el día de hoy. Todo lo que tengo, todo lo que soy, donde estoy en este momento, es por la gracia divina, es por el poder de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que lo pueda entender en el día de hoy y tú puedas salir de aquí entendiendo que la gente no comprende, la gente no lo entiende, pero es la generosidad la que me produce a mí a creer: todo lo que he guardado por un año ya no lo voy a necesitar. Óyelo bien en el día de hoy. Piensa por un momento, cuántos de ustedes se iban a divorciar, cuántos de ustedes hubieran perdido un montón de cosas en el pasado y no has necesitado hacer muchas cosas que probablemente pensabas que ibas a tener que hacer, porque en el día de hoy Dios te ha resucitado, Dios te ha levantado, Dios te ha cuidado, Dios te ha guardado, Dios te ha prosperado. Yo no sé a quién vine a hablarle en esta mañana, pero cuando tú contemplas tu vida por un momento, no te queda más remedio que decirle: Señor, no me queda más remedio que darte todo lo que tengo. Darte todo lo que tengo. Porque ¿dónde estaría yo hoy, mi Señor? ¿Dónde estaría yo hoy? ¿Dónde estaría hoy si tú no hubieras llegado a mi vida? Esa es la verdadera generosidad de un cristiano. Óyelo bien para orar. El ateo puede ser generoso, pero el ateo nunca será dadivoso, porque la dádiva la produce saber que hay un Dios que suple mi necesidad, que hay un Dios que me da sabiduría y me abre camino, y que hay un Dios que sin Él no estaría donde estoy en el día de hoy. Y la única manera en que yo puedo volverme una persona realmente dadivosa es cuando activo mi fe en medio de mi generosidad y comienzo a creerle al Dios Todopoderoso. Fe es dar más allá de tu fuerza. Por eso es que tienes que creerle a Dios. ¿Por qué tú no te rindes con la gente? ¿Por qué tú no te rindes con tus hijos? ¿Por qué tú no te rindes? Tú no te rindes meramente. No debes rendirte meramente porque los amas. Tú debes no debes rendirte. ¿Sabes por qué? Porque tú le sirves a un Dios real, a un Dios verdadero. Así que tú sigues amando, tú sigues dando, tú sigues haciendo, porque hay un Dios real que tú dices: Él no es hombre para que se arrepienta, Él no es hijo de hombre para que mienta. Dios no se va a olvidar de la obra de mis manos. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos por Dios, siempre tendremos recompensa. Yo le pido a Dios que cuando tú salgas de aquí, nunca nadie mate el dador que hay dentro de tu vida, sino que te atrevas a dar más allá de tu fuerza, hacer más allá de tu fuerza y creer que la recompensa viene del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Le pido a Dios que esta palabra haya marcado tu corazón. Como viste en la pantalla, en la parte de atrás, este tema se llama la superfe. Superfe, creerle a Dios por fe durante este tiempo es necesario y vital. Es la única manera de vivir, es la única manera de alcanzar todas las cosas que Dios nos ha prometido. Quiero hacer una oración por ti en esta hora, porque si no tienes fe, pidámosle a Dios
y activa la que tienes para que puedas alcanzar cada una de sus promesas. Antes de orar, si todavía no eres parte de nuestra comunidad de YouTube, aprieta el botoncito rojo en la parte de abajo, enciende las notificaciones apretando ahí la campanita para que te mantengas al tanto de todo lo que estamos haciendo y puedas siempre estar muy pendiente y recibir la palabra del Señor. Recuerda que también tenemos otras redes sociales para ti, donde puedes mantenerte en contacto con nosotros y recibir contenido diferente en cada una de ellas, que estamos seguros que va a bendecir tu vida. Déjame hacer una oración por ti. Padre, gracias por estos tus hijos. Me conecto en esta hora con cada uno de ellos, pidiéndote por el poder de tu palabra, que tú hagas una obra milagrosa, poderosa y maravillosa, en el nombre poderoso de Jesús. Padre eterno y Padre bueno, que cada uno de ellos pueda testificar de las grandezas de tu poder, y que en el nombre que es sobre todo nombre, cada uno de ellos pueda ver tu mano poderosa obrar en favor de ellos. Que puedan activar la super fe en sus vidas para alcanzar todo lo que tú les has prometido, en el nombre de Jesús.